Empezamos la clase haciendo un ejercicio que trata de hacernos ver que no todas las curvas que se dibujan en el plano cartesiano son funciones. Una función, no lo dije, pero esto lo tendréis que saber de cursos anteriores, solo asigna una imagen a cada valor de x, es decir, x no puede tener dos imágenes, la preimagen no puede tener dos imágenes, no puedes ir a dos cosas, sino que solo puedes ir a una. Entonces, para cada valor de x existe solamente una imagen. Un valor único de y. A la hora de proyectar sobre el eje x, significa que si aquí tienes el valor de x, ¿vale? Este valor de x solo va a tener asociado aquí un valor de y solo uno. ¿Entendido? Fijaros, por ejemplo, aquí. Si yo cojo este valor de x, ¿veis que corta en varios sitios? Corta aquí y corta aquí, con lo cual, proyectando, tendríamos ¿cuántos valores? Así que eso no es función. ¿Comprendido? ¿Sí? Esto no es una función, pero es una curva. Las curvas se estudian en otro sitio. ¿Lo habéis comprendido? Ahora, otra nota. Una imagen sí que puede tener asociado dos valores de x. Y os voy a poner la típica que se pone aquí, que mal me ha salido. Mira. Esa es y igual a x al cuadrado, o f de x igual a x al cuadrado, ¿vale? Fijaros, para este valor de y, este de ahí, si tú proyectas en la curva, ¿veis que hay dos valores de x? Para un valor de y sí que puedes encontrar dos valores de x. ¿Lo veis? Pero para un valor de x solo puedes encontrar un valor de y. Son cosas distintas. Bueno, entonces voy a hacer otro ejercicio más de dominios y recorridos y empezamos con la siguiente definición que os voy a dar. ¿Os parece?
Bueno, tenemos este valor, ¿no? El dominio sí que lo vamos a poder calcular en general porque, dada la ecuación, podemos hacer cuentecillas o inecuaciones y cosas para saber cuándo está o no está definida. El recorrido no. El recorrido es algo que solo vamos a poder saber muchísimo más adelante cuando sepamos dibujar gráficas de funciones, que todavía no sabemos. Entonces, de momento nos fijamos en el dominio. ¿Cómo se hace una cosa tan complicada como esta? Pues se piensa en las dos reglas que aparecen. La primera regla que vemos, que nos llama la atención, es que hay una división. ¿La veis? O sea, está una regla que dice divide. Entonces, la regla de dividir me dice que no puedo dividir por 0. ¿Sí? La otra regla que veo es una X, pero la X como regla no tiene ninguna restricción. Es la función que te dice a cada cosa que metas te saco lo mismo, ¿no? Si tú metes un 1, te saca un 1, si metes una pera, te saca la pera. Se llama función identidad. ¿Por qué? Pues porque te da lo mismo, ¿no? Y luego abajo tenemos otra, que es una raíz. Y las raíces son reglas que me dan problemas en números negativos, ¿verdad? Pero no en el 0, me dan problemas en los números negativos. Entonces, mentalmente, ¿qué tenéis que hacer? Pensar en todo eso y decir, no puedo dividir por 0. ¿Vale? Esto significa que el denominador, la raíz de x más 1, tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? No puedo tener números negativos dentro de la raíz. Con lo cual, la otra cosa que concluimos es que x más 1 tiene que ser distinto, mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Y esas son las dos restricciones que tenemos. Bueno, pues esto ha sido fácil, ¿no? Esto implica que x tiene que ser mayor que menos 1. Si lo dibujáis, si tú tienes aquí el menos 1, ¿no? Vais a estar aquí. ¿Sí? Ahora vamos a comprobar. ¿He quitado ya el 0 si considero esto de aquí o tengo que añadir más restricciones? Pues ya está, ¿no? Eso, si le tomo yo la raíz a eso, es distinto de 0 seguro, porque para que sea 0 tiene que ser menos 1 exactamente, ¿verdad? Con lo cual, imponiendo esto de aquí, ya tengo este de aquí. Y le hago un agujero ahí, como que el menos 1 no está. Y el dominio de la función sería, pues, el intervalo menos 1, infinito. Todo esto que he dicho yo lo tenéis que hacer mentalmente, no se puede hacer de un golpe, porque en este caso ha sido muy sencillo, pero imaginaros que tenéis un logaritmo arriba, una raíz abajo, menos otra cosa. Hay que pensar mucho. Os he puesto un ejemplo desmenuzado para que veáis la estructura de pensamiento que tenéis que seguir.
Vamos a hacer otro ejemplo un poco más difícil, ¿no? Me resultan todos fáciles. En comparación con lo que viene, ¿vale? Veamos qué reglas tenemos que seguir aquí. Lo primero es que una función log, ese es el log en base 10, no se alimenta de números negativos. Es decir, x menos 3, x menos 2 al cuadrado, que es todo lo que tiene el log, es decir, lo que le metes dentro a la función, de lo que se alimenta, se llama también argumento de la función. El cuerpo de la función. Bueno, pues el cuerpo de la función, el bicho que metes en el log, no puede ser negativo, ni cero. Esto lo vimos ayer, ¿os acordáis? Vale. Dentro del log vemos que hay una división. ¿Y qué les pasa a las divisiones? Que no puedes dividir por cero, ¿no? Es decir, que x menos 3, x menos 2 al cuadrado, tiene que ocurrir que este sea diferente de 0, ¿no? Que es el denominador. Bueno, esto es fácil. ¿Por qué? ¿Cómo se resuelve esto? Pues simplemente cogéis y consideráis el positivo, tomáis raíces cuadradas a los dos lados, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Y te queda que x no puede ser 2, ¿verdad? O sea, lo resolvéis para el positivo y luego pues le pones el no. ¿Comprendido? Vale. ¿Hasta aquí sí? Muy bien. Pero nos falta por resolver este de aquí, ¿verdad? Que vuelve a ser una inecuación que se hace por tabla. ¿La hacemos? En primer lugar, si yo hubiera tenido x menos 3, x menos 2 por x más menos 5, por ejemplo, ahí hay tres factores y hubiera puesto x menos 3, x menos 2, x menos 5 para ver los signos, ¿vale? Lo hubiera hecho así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tengo x menos 2 al cuadrado. Y ese ya tiene propiedades muy bonitas. Como es el cuadrado de algo, siempre es positivo. Así que lo voy a poner junto porque no hay que estudiar ahí el signo. Es que siempre es positivo, porque es un cuadrado de un churro. Los cuadrados de los churros son positivos siempre, ¿vale? Que el que no lo vea puede poner x menos 2 por x menos 2 y al final le va a dar lo mismo, pero es mucho más trabajo, ¿sí? Entonces este siempre es mayor o igual que 0, porque es un cuadrado, ¿no?
creo que todos habéis observado que aquí de números y de expresiones concretas no hablamos, hablamos de reglas muchas veces, de es un algo al cuadrado. Estamos intentando poner procesos lógicos en nuestra cabeza, no cuentecitas. ¿Sí? ¿Por qué os habéis cambiado de sitio? Luego también estaba ocupado. ¿Ahí? Vale, pues tenemos que hacer un trato. Sobre todo al principio de curso, cuando ya tenga raíces funcionando, no os podéis cambiar durante un tiempo, porque es que si no, no me aprendo los nombres. ¿Sí? Durante un tiempo. De momento todavía no tengo raíces, así que no estoy pasando lista. Ahora, ¿qué se hacía aquí? Bueno, pues si tuviéramos x menos 3, x menos 2 y x menos 5, el 3, el 2 y el 5 sería lo que me delimitaría los intervalos esos que pongo en la tabla de inecuaciones arriba, ¿vale? Aquí solamente voy a tener el 3 y el 2, porque solamente existen esas raíces, ¿no? Entonces, el 3 es mayor que el 2, por favor, esto es súper importante, que si no nos salen las inecuaciones y en los exámenes tenéis unos problemas, sobre todo con los números negativos. Cuando ponéis menos 2 y 3, me los cambiáis de sitio y ya sale todo mal. Entonces, el 2 me delimita un intervalo que es menos infinito 2 y el 3 me delimita un intervalo que es 3 infinito y luego tengo el del medio, ¿no? Luego tengo que estudiar el signo de un cociente. Vale. Aquí estamos estudiando esto. ¿Cuándo ocurre que eso es mayor que 0, verdad? Eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Bueno, pues entre menos infinito y 2 voy a coger el número más bonito que se me ocurre, que es el 0, ¿no? El 0 me dice que este es negativo, este ya sé que es positivo, ¿no? Lo pongo en todos los lados. Y entonces, si yo divido un número negativo entre otro positivo, ¿qué me da? Venga, vamos, entre el 2 y el 3. Pues entre el 2 y el 3 está el 2,5, ¿no? Si yo a 2,5 le resto menos 3, me queda menos 0,5, con lo cual me queda negativo. Así que este es negativo también, ¿no? Vale, y entre 3 e infinito me queda el 4, por ejemplo. Oye, que siempre tenéis que coger números distintos a los que ponéis de cierre de intervalo arriba. Con lo cual, 4 menos 3, positivo, positivo, positivo. Con lo cual, el único que me vale es este. ¿Verdad? Esta franja. Y así, x menos 3 partido de x menos 2 al cuadrado es mayor que 0 si y solamente si x pertenece al intervalo 3 abierto infinito. ¿Por qué quitamos el 3? Porque el 3 anularía el numerador y me daría un 0. Y no podemos tener 0 porque venía del logaritmo. Vale. La otra restricción que teníamos de antes, que no sé si os acordáis, es que x tenía que ser distinto de 2. ¿A que sí? Pero no hace falta que lo pongamos, porque en 3 infinito no está el 2.
no nos ha hecho daño, por así decirlo, ¿no? Así que el dominio de esa función es igual a 3 infinito. Bueno, pues esto lo tenéis que hacer en 3 minutos como máximo. Os lo digo porque esto, cuando tengáis límites, no va a ser el problema. El problema va a ser otro. Esto se supone que ya lo sabéis, así, para poder hacer lo que tenéis que hacer. Por ejemplo, cuando os digan la gráfica de una función, vais a tener que hacer el dominio de la función, los máximos y los mínimos, el crecimiento y el decrecimiento, los puntos de inflexión, y para ello, y más cosas, y los límites en el infinito y tal. Para ello vais a tener que hacer 5 o 6 puntos en 20 minutos. Con lo cual el dominio de la función no os puede ocupar lo que os ha ocupado ahora. ¿Comprendido? Es parte de un ejercicio mucho más largo que tiene como objetivo otra cosa, y esto ya está interiorizado para el que te lo pide. ¿Comprendido lo que estoy diciendo? Recordar que lo que vemos es de primero, ahora. Por eso ocurre esto que os estoy diciendo. Pero los ejercicios suelen ser así, con muchas partes. Bueno, pues os mandé para casa el dominio y el recorrido de f cuando f era x al cuadrado menos 1 raíz, ¿verdad? ¿Os acordáis? Hice yo la del log, ¿no os acordáis? Que lo mandé. O sea, no podemos empezar. Os mando un ejercicio que es un ejemplo de clase y no me lo hacéis. Pues empezamos. ¿El recorrido? Entonces, ¿cuál es el recorrido? Recorrido, ¿no? Voluntarios. Voluntarios. No, a ver, ¿no lo sabéis hacer? ¿No sabéis hacer el recorrido de esto? ¿Qué os dije que había que hacer? ¿Dónde proyectábamos? En el eje de la X. Dime. Muy bien. Vale, pues. Os dije, para ver el recorrido se coge un punto de la gráfica. Bueno, para ver el dominio se coge un punto de la gráfica. Y ese punto, que es un punto, por ejemplo, el 1, 2, tiene una coordenada X y una coordenada Y, ¿no? Se proyecta. Entonces, si proyectas el 1, 2 en el X, te da el 1, ¿no? ¿Sí? Si proyectas el 1, 2 en la Y, ¿qué te da? El 2. Es la primera coordenada, la segunda coordenada. Eso no es difícil, ¿no? Entonces, si yo proyecto, os lo expliqué, si proyecto en la X, ¿no? Vemos que aquí no hay nada, ¿no? No hay nada, y no hay gráfica. No puedes proyectar nada. Que de empezar empiezas aquí, ¿no? Y vas proyectando, que vas hasta el infinito por ahí y mucho más. Hasta que llegas por aquí, ¿no? Y entonces, el dominio son los valores que tienes aquí. Eso es la definición. Los dominios donde proyectas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo puedo yo explicar? Pues sí, a ver. Si tú tienes, ¿vale? X, f de x, ¿no? Pues donde proyectas es aquí, que es lo que te está diciendo
este eje. Y en ese eje solo vas a proyectar aquí. Entonces, cuando deis el dominio, tenéis que dar un intervalo, pero que vive en esa línea recta, porque es lo que te interesa. Es decir, es como si tuvieras x0, no tienes nada en la segunda coordenada. Sin embargo, el recorrido es lo contrario. Es como si tuvieras 0 y algo aquí. Es decir, estás en este. Solo te interesan los valores que tomas ahí, ¿no? Es decir, esos valores son los que corresponden a las imágenes. Entonces, cogiendo, otra vez que lo he subido y no llego. ¿Ahora sí? Si yo cojo este punto de aquí, ¿vale? Y lo pongo aquí, ¿sí? Voy ahí. Si cojo este punto de aquí, que ya está más arriba, ¿no? Me voy hacia arriba, ¿no? Si cojo este de aquí y proyecto, ¿dónde voy? A ese, ¿no? Y por debajo no hay nada. ¿Veis que por debajo no hay nada? Entonces, si me fijo aquí y le voy poniendo 0, 1, 2, 3, 4, ¿hasta dónde voy? Pues hasta el infinito y voy tomando esos valores, así que desde 0 al infinito. ¿Sí? Pero ese punto va para allá. Entonces, no hay valores por arriba. No, es así. Esto va para allá, crece, 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 crece. Crece muchísimo. Por ejemplo, haz la raíz de 10 a la 28, te da 10 a la 14. Siguen siendo números muy grandes. Quizás no te crezca mucho como tú quisieras, pero te crece. ¿Vale? ¿Y solo se puede hacer gráficamente? ¿O de alguna manera? ¿Solo se puede hacer gráficamente? ¿O de alguna manera hacerlo analíticamente? El recorrido se puede hacer analíticamente con una cosa que se llama la función inversa. Tú calculas la inversa de la función que tienes y calculas su dominio.